Este evangelio que acabamos de escuchar de San Marcos siempre ha recibido una interpretación para ayudar a entender la necesidad de la escucha de la palabra. También otros han hecho una interpretación de este evangelio como un texto vocacional. Pero yo quisiera como darle otro significado al texto y quisiera que nos detuviéramos como en algunos detalles importantes. Me llama la atención dónde se encuentra Jesús. Jesús se encuentra en una barca y pareciera que al texto le preocupara ayudarnos a entender que es Jesús el que está en la barca. Por eso dice, tuvo que subirse a una barca y luego nos dice, y ya en el mar se sentó. Pero nos va a aclarar que la gente no estaba en la barca. El gentío se quedó en tierra junto al mar, es decir, a la orilla. Jesús está en la barca está en el mar y la gente está a la orilla. En ese contexto de un Jesús en la barca y de la gente en la orilla les va a contar una parábola. Salió el sembrador a sembrar. Y yo me ponía a pensar por qué el Señor se los lleva para el mar y no se los llevó por allá para una manga o para el campo cuando les iba a contar esta parábola. Y entonces va leyendo uno como cierto grado de intencionalidad. Jesús en la barca y en el mar, la gente a la orilla, pareciera que implícitamente estuvieran recibiendo una invitación de Jesús de cómo es posible en la vida hacer travesía. Atención a eso que me llama la atención. ¿Cómo es posible en la vida aprender a hacer travesía? Porque hay personas que no lo han hecho, porque hay personas que se quedaron en el mismo lugar, porque hay personas que no entendieron que la vida se construye caminando. Y por eso van a aparecer unos elementos que me llaman la atención. Nos cuenta la parábola del sembrador y dice que parte de la semilla cayó al borde del camino. Y entonces me dice el evangelio, un evangelio que hemos escuchado, que había un hombre ciego sentado al borde del camino. Yo me pongo a pensar que para hacer travesía es necesario vencer la tentación de quedarme sentado. Amigos, nosotros no fuimos creados para eso. Usted y yo no fuimos creados para sentarnos al borde del camino. Ustedes y yo fuimos creados para abrazar en la vida las propuestas de cada día, para ser capaces de empoderarnos, para ser capaces de leer las dinámicas de Dios, para entender a un Dios que nos está invitando a caminar. Por eso la travesía que me está proponiendo el Señor, el alcance de mis metas y de mis propósitos, la realización de mis planes y de mis planes, en mis planes realizar el plan de Dios, no es otra cosa que un entender que el camino se hizo para ser recorrido. Esa es la primera idea, queridos amigos, que me llama la atención. La semilla que cae al borde del camino representa a los que se quieren quedar al borde del camino cuando el camino tiene que ser andado, cuando el camino tiene que ser conquistado, cuando cada mañana, cuando nos levantamos, el camino nos está esperando para ser recorrido. Segundo, hay que hacer travesía, pero esa travesía se hace venciendo las piedras del camino. Parte de la semilla cayó entre piedras. Y yo me ponía a pensar que a veces en ese anhelo que tenemos de conquistar, de llegar a una meta, nosotros nos vemos frenados por las piedras que nos son lanzadas en el camino. Y a veces nosotros no estamos preparados para eso.
Y a veces nosotros no estamos preparados para el revés. Y a veces no estamos nosotros preparados para la oposición. Y a veces no estamos preparados para la piedra en el zapato. Y a veces no estamos preparados para la persona que nos confronta. Y a veces no estamos preparados para la persona que nos genera cierta incomodidad. La travesía no es fácil. Implica esfuerzos, sacrificios, subidas y bajadas. Y a veces aparecerán en ese camino piedras que nos recordarán que mientras el camino sea más agreste, seguramente será un camino de más enseñanzas y de mejores aprendizajes. Jesús desde la barca les propone travesía y les va a recordar que en el camino pueden aparecer los abrojos. Parte de la semilla cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Y entonces vamos en el camino, pero vamos por el camino prestándole atención a las cosas que no le debemos prestar atención. Y son las insignificancias de la vida. Amigos, a veces tan pegados de minucias, a veces nosotros agarrados de cosas que no nos aportan nada y no nos ayudan a crecer. Y entonces pareciera que la travesía que nos propone el Señor sea una travesía en libertad. Aprender a soltar más, aprender a agarrar menos y aprender a darle importancia en un mundo tan difícil a lo esencial. Vamos haciendo travesía y en ese camino no todo es malo. Hay personas que entendieron todo esto, que hay que caminar, que hay que aprender a disimular las piedras y que no nos podemos detener entre las minucias. Y son las personas que están de la mano de Dios enfocadas. Parte de la semilla cayó en tierra buena. Amigos, hoy el Señor nos saluda con un mensaje extraordinario. Por nada del mundo nos podemos desanimar. Por nada del mundo nos podemos detener. Yo no puedo ser una persona que un día esté muy bien con Dios y al otro día no. Yo no puedo ser una persona que un día esté lleno de ánimos y al otro día esté lleno de desmotivaciones. Yo tengo que ser una persona agradecida con un Dios que es tan bueno conmigo. Y lo que Dios me está pidiendo es ser capaz cada día de levantarme de su mano y empezar a hacer camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino nos lo está proponiendo el Señor. Digan conmigo: